Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela de Entrenadores. Mi nombre es Alan Velázquez y el día de hoy estaremos platicando acerca de las cargas del entrenamiento. De forma simplificada podemos entender que el entrenamiento es un proceso en el que el deportista está sometido a estímulos conocidos y planificados, también conocidos como cargas, que provocan en él una fatiga controlada, que tras los suficientes y adecuados procesos de recuperación conlleva una mejora de rendimiento deportivo, específico para cada disciplina. Ahora, debemos de tener muy presente el concepto de más no es mejor, ¿vale? De que más no es mejor. Eh, ¿Por qué? Si la carga de entrenamiento sobrepasa el nivel de rendimiento individual, se agotan las reservas de adaptación del organismo, obviamente el resultado será negativo. Y al revés, si la carga no es suficiente, tampoco se producirá la reacción de adaptación buscada y por tanto no habrá ningún progreso. Entonces tengámoslo muy en cuenta. Ahora, la carga de entrenamiento se explica como la cantidad de efectos que tiene un esfuerzo realizado sobre el estado funcional de un deportista. Estas cargas, o mejor dicho, sus efectos, provocan cambios a nivel celular que están relacionados con la síntesis proteica eh, y con el aumento de enzimas que canalizan las vías metabólicas más importantes. Ahora, debemos tener muy en cuenta estos componentes para una mejor realización de un método de entrenamiento, una mejor utilización de métodos de entrenamiento, para una mejor programación del entrenamiento. Ahora, vamos a definir cada componente. El primero será la naturaleza de la carga. Y esto se refiere a qué se va a hacer, a qué se va a trabajar. Y va determinada por el nivel de especificidad y el potencial de entrenamiento. El nivel de especificidad se refiere hacia una mayor o menor similitud del ejercicio con la manifestación propia del gesto deportivo. Por ejemplo, si yo tengo un atleta, suponiendo a un culturista, durante la temporada general o específica, vamos a trabajar con él, obviamente, el entrenamiento de la musculatura, pero llegando a la etapa precompetitiva, obviamente, ahí es donde pondremos especial atención en aquellos en músculos que estén más rezagados, en aquellos pequeños detalles que tengamos que pulir, pero además comenzaremos con la enseñanza de las poses. En este caso es el gesto deportivo, ¿no? Las poses obligatorias. Ahora, algo más estructurado. Imaginemos a un atleta de halterofilia. No podemos llegar al 100% de inmediato. Primero debemos de saber cuáles son sus rangos óptimos de movimiento, qué tipo de ejercicios le van mejor, cuáles no son tan óptimos aún. Pero comenzaríamos con, no sé, por ejemplo, con un peso muerto, que aprende a hacer una front squat, una back squat, en general, ¿no? Un entrenamiento muy genérico. Después iremos con enseñanza técnica de los movimientos especializados de halterofilia. Entonces, después iríamos sobre el potencial de entrenamiento. Y eso va muy en función de la carga estimulada. Por ejemplo, se reduce con el incremento de la capacidad de rendimiento, por lo que es necesario variar los ejercicios y o su intensidad para seguir progresando. Un ejemplo sería que cuando yo ya me vuelvo técnicamente capaz de poder realizar un ejercicio complejo, debo de darle una variabilidad a los ejercicios accesorios, a quizá a no solo aumentar la carga como tal, porque quizá eso haga que me adapte muchísimo más rápido. Entonces tengamos ahí en cuenta eso. Si mi idea es solo levantar, no sé, 100 kilos en press banca o 150 kilos en press banca, también debo de trabajar con mancuernas, además de máquinas, además de bandas, ligas, cadenas. Debo utilizar otro tipo de métodos para que no haya un estancamiento y eh, que haya un progreso que es lo que se busca.
Ahora, iríamos por la magnitud de la carga. Y esos son de los puntos muchísimo más importantes a la hora de hacer una planificación del entrenamiento. Y que es el aspecto cuantitativo del estímulo utilizado en el entrenamiento. Y está determinada por el volumen, la intensidad, la duración, la frecuencia y la densidad. Para poner un ejemplo práctico, vamos a imaginar nuestro método de entrenamiento actual. Por ejemplo, primero iríamos por el volumen, que sería el número de series, el número de repeticiones, los kilómetros recorridos, todo lo que se pueda contar. Ahora la intensidad. La intensidad será mi porcentaje, por ejemplo, si estamos hablando de pesas o de algún ejercicio con una carga extra, sería el porcentaje de carga, el porcentaje de kilos a la barra. Por ejemplo, en la intensidad en carrera continua será quizá aumentar una cuesta, aumentar un poco la velocidad, quizá recorrer la misma distancia en una menor cantidad de tiempo. Ese era el aumento de la intensidad. Realizar quizá el máximo número de repeticiones en un tiempo determinado. Ahora, la duración. La duración, aquí esto es muy importante y hay incluso métodos de periodización donde la duración del entrenamiento viene a partir de cuánto te tardas tú en realizar una repetición, cuánto te tardas en realizar una serie, cuánto te tardas en realizar todas las series de un solo grupo muscular, y se va haciendo la sumatoria para saber en realidad cuánto tiempo estás trabajando en realidad. Porque podemos pasarnos 1, 2, 3 horas en el gimnasio, pero en realidad solo estamos teniendo un tiempo muy bajo de efectividad. Entonces hay quienes hacen un conteo muchísimo más específico para saber si estamos o no cumpliendo con un buen tiempo de estímulo. Ahora, la frecuencia. Eso también es muy importante porque las tendencias muy pasadas, ya de hace muchos años o varios años, tendían a tener una frecuencia muy baja. Por ejemplo, hay métodos donde se le da solo un día a la semana para poder hacer un estímulo específico de algún gesto. Por ejemplo, es muy común que tengamos algún entreno, algún cliente o tengamos alguna persona que en algún momento haya preguntado: ¿por qué mi volumen de masa muscular de tren inferior no aumenta? Y a la hora de analizarlo, nos damos cuenta que solo tenía un día a la semana del estímulo de tren inferior. Eso quiere decir que no tenía el estímulo suficiente y por ende no iba a tener la adaptación que requería. Ahora, habrá que analizar en función de las necesidades qué frecuencia le vamos a dar a ese grupo muscular o a ese patrón motor. Entonces, es muy importante, depende si vamos para hipertrofia, para fuerza, solo para entrenamiento para la salud. Entonces, se debe tener muy en cuenta, ¿vale? Y la densidad del entrenamiento. Ahora, ¿qué es la densidad? Es la relación de trabajo y descanso. Por lo regular lo van a encontrar como 1, 2.1, 1, 2.2, 1, 2.3, 2.2, 2.1. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si encuentro 1.1, se refiere a que es el mismo tiempo de trabajo por el mismo tiempo de descanso. Si encuentro 1, 2.2, significa que el tiempo de trabajo será la mitad del tiempo de descanso. Y si encuentro 2.1, significa que mi tiempo de trabajo será el doble que mi tiempo de descanso. Pero estamos hablando que en algunos casos ya no es tan habitual que se utilice. ¿Por qué? Investigaciones recientes nos mencionan que quizá ya no es suficiente solo descansar 30 segundos, quizá ahora es más óptimo descansar entre 1 y 2 minutos. En algunos casos, como por ejemplo la fuerza máxima,
de 3 a 6 minutos, dependiendo del porcentaje de carga que estemos levantando. Entonces, va a depender mucho de la metodología, va a depender mucho de la intensidad, va a depender mucho del nivel del atleta inclusive. Porque nos ha pasado. Al inicio, cuando comenzábamos a entrenar, 30 segundos nos eran una eternidad. No pasaban más de 10, 20 segundos y ya comenzábamos a realizar la siguiente serie. Pero cuando llevamos entendiendo el entrenamiento y vamos madurando y nos vamos volviendo un poquito más expertos, por decirlo de alguna manera, entendemos que es necesaria una recuperación o incompleta o completa, dependiendo del objetivo. Entonces, cuando nosotros vamos a mandar un plan de entrenamiento, vamos a diseñar un plan de entrenamiento, debemos de predeterminar cuánto tiempo de descanso será. Entonces, no se les haga extraño que de repente encontremos a alguien con un cronómetro contando el tiempo que está descansando con respecto al tiempo que se encuentra realizando algún estímulo. Entonces, estos son los elementos más importantes y que en cualquier diseño de un plan de entrenamiento deben de estar considerados. Ahora, como en el video anterior, vamos a hacer un trabajo de conciencia. Vamos a analizar el volumen de mi entrenamiento, cuántas series, cuántas repeticiones estamos realizando a la semana o al mes, por ejemplo. Ahora también vamos a medir la intensidad. Quizá lo podamos medir por porcentaje de la carga. Lo podamos medir por el porcentaje de VO2 max. Podemos medir, por ejemplo, la intensidad por la velocidad que estamos recorriendo cierta distancia. También vamos a analizar la duración. ¿Qué tanto tiempo en realidad estoy dando un estímulo específico a qué ejercicios y cuánto tiempo estoy en otras cosas? Porque es muy común ver que tardamos entre 15, 20 hasta 45 segundos en realizar una serie, pero pasamos de 5 a 10 minutos en el celular revisando otro tipo de cosas, analizando cosas del trabajo o lo que sea, pero eso es lo que cubre un volumen más amplio de mi tiempo que estoy en el gimnasio, no necesariamente el ejercicio que estoy realizando. También vamos a revisar la frecuencia. Analicemos qué músculo para nosotros es más difícil que crezca, más difícil que tenga el mismo rendimiento que todos mis grupos musculares en general. ¿Qué gesto en específico no me está saliendo como yo quisiera? Quizá mi sentadilla no me está saliendo y como no me sale la sentadilla, pues mejor no la hago. Es un error muy común. Entonces, para que tú te puedas volver especialista en un movimiento, tienes que repetir, 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 repetir. Entonces, si la frecuencia que tengo de ese gesto es mínima, no voy a tener el progreso que requiero. Entonces, utilicemos la frecuencia a nuestro favor. Obviamente no siempre será una intensidad muy alta, porque ¿qué va a pasar? Vamos a agotar las reservas y obviamente no vamos a obtener el resultado. Solo vamos a causar una fatiga crónica y adiós. Entonces, alguien preguntaba en el video anterior sobre cómo se planifica la intensidad entre ejercicios. Y di un ejemplo muy práctico. Si yo quiero, por ejemplo, que mi sentadilla sea muchísimo más eficiente y quizá lo que me interesa es que haya fuerza pero además hipertrofia, se puede utilizar ambos métodos al mismo tiempo. Obviamente habrá que darle prioridad a uno de ellos, ¿vale? Pero hablemos de una etapa general, donde quizá tenga una frecuencia 3, donde por ejemplo el lunes, miércoles y viernes me toque hacer sentadilla o entrenamiento general de tren inferior. Entonces, el primer día se me ocurre que como estoy fresco, porque sábado y domingo no tuve una actividad importante y vengo bien descansado, se me ocurre que ese día puedo darle una intensidad más alta. Eso estaría bien. Entonces, como yo tengo la posibilidad de dar una intensidad más alta, ¿por qué no trabajarlo haciendo quizá una rampa del 85, 87.5, 90%, 92.5, 95%, ¿vale?
y solo llegar justo a una repetición máxima, pero que no haya una pérdida de técnica, por ejemplo, que pueda realizar el ejercicio de la manera más eficiente posible y después hacer mi volumen habitual de entrenamiento. Por ejemplo, no sé, que después hago a mi 85% o a mi 80% unas 4 o 5 series de 8 a 10 repeticiones, no sé, 6 a 8, 10, 8 o 10 repeticiones. Esto obviamente va a seguir alimentando el trabajo que ya realicé, ya de un estímulo a nivel neural. Entonces, eso obviamente va a tener un efecto positivo. Ahora, el día martes me toca ahora una parte, una carga de hipertrofia, por ejemplo. Entonces hago mi volumen habitual, entre 4 o 5 series, entre 8 y 10 repeticiones, y después hago algún otro método avanzado, y listo. Y después el día viernes, ¿qué pasa? Que le quieres dar ahora un mayor estímulo ahora a tu front squat, porque te gusta hacerla, pero no eres tan eficiente. Entonces justo le daremos el día viernes específicamente para front squat. Podemos igual hacer una rampa o simplemente llegar a un porcentaje de carga donde pueda tener una buena profundidad, donde pueda tener una buena forma técnica, donde pueda inclusive trabajar con pausas, pueda trabajar con tempos, quizá un método un tanto más avanzado. Entonces, recapitulando sobre la magnitud de la carga. Son los aspectos más importantes donde ya hablamos de volumen, intensidad, duración, frecuencia y densidad. ¿Ok? Entonces, hagamos ese trabajo de conciencia y analicemos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y cómo lo vamos a cambiar. ¿Vale? Para que en realidad nuestro entrenamiento sea sea eficiente y ahí sea un buen ejemplo hacia nuestros entrenos. ¿Vale? Prediquemos con el ejemplo. ¿Vale? Primero, nuestro entrenamiento debe de ser lo más eficiente posible y si de plano yo no puedo o no soy capaz de reorganizarlo, no pasa nada. Acérquense con nosotros y nosotros les ayudamos a poder realizar una buena planificación del entrenamiento. Ahora, por último tenemos dos componentes más. Sería la orientación de la carga, que está definida por la calidad o capacidad que es potenciada por el plano físico, técnico, táctico y psicológico. Y también por la parte energética solicitada de forma predominante. Y esta orientación se puede clasificar por selectiva y compleja. La carga selectiva es cuando incide una determinada capacidad, ¿vale? En concordancia y en un determinado sistema funcional. Por ejemplo, cuando yo haga, no sé, se me ocurre una sentadilla común y corriente con peso corporal. Y después se vuelve compleja cuando se solicitan diferentes capacidades y diferentes sistemas funcionales. Entonces, además de hacer la sentadilla con peso corporal, voy a añadir un salto vertical o un salto hacia el frente o un salto hacia atrás, o lo puedo convertir inclusive en un burpee. Entonces, a eso se refiere. La carga selectiva es cuando voy por una sola capacidad en específico y la carga compleja cuando ya hago utilización de diferentes capacidades y diferentes sistemas funcionales. Por ejemplo, cuando yo entreno a nivel de hipertrofia y comienzo con ejercicios de resistencia porque mi periodización me lo exige, o el periodo en el que estoy me lo exige. Entonces, además de hacer yo mi serie de press banca y mi serie de mancuernas, voy a añadir un intervalo entre cada uno de ellos de 30 segundos, por ejemplo, de plancha dinámica o de algún ejercicio que sea un tanto más dinámico. Se me ocurre quizá que puedan hacer jumping jacks o puedan hacer escaladora o quizá elíptica o en bicicleta. Va a ser diferente el método. Ahora, aquí ya no solo utilizamos
un ejercicio específico para una sola capacidad, sino que utilizamos para diferentes capacidades otros elementos. Entonces, analicemos. Al principio de nuestra experiencia no comenzaremos con métodos tan avanzados, porque sabemos que no vamos a obtener buenos resultados. Entonces, eso también me gustaría poner especial atención y que ustedes lo tomen demasiado en cuenta. No podemos implementar rutinas hiper mega matadoras para personas que no tienen ni siquiera la idea de cuál es un patrón motor óptimo, un rango óptimo de movimiento. ¿Vale? Entonces tengan mucho cuidado. No copiar las rutinas, aunque digan que es para nivel básico, si no sabemos cuáles son los rangos óptimos de movimiento. ¿Vale? Entonces primero vamos por la carga selectiva y después vamos por la carga compleja. ¿Ok? Creo que ese punto queda demasiado claro. Ahora, otro punto, y este es el último y es demasiado importante también. La organización de la carga, que consiste en la sistematización de la carga en un periodo de tiempo dado para conseguir un efecto acumulado positivo de las cargas de diferente orientación. ¿Ok? Y se deben de atender los diferentes aspectos. La distribución de las cargas en el tiempo y la interconexión de las cargas. Entonces, la distribución de las cargas en el tiempo es la forma en la que se colocan las diferentes cargas en una sesión, día, microciclo, mesociclo o macrociclo. Si las cargas se distribuyen en una única orientación funcional, los medios de entrenamiento se pueden repartir uniformemente en el ciclo, que serían las cargas regulares o diluidas, o concentrarse en fases definidas en el ciclo de carga, como cargas concentradas. ¿Vale? La interconexión de las cargas va a indicar la relación de las cargas de diferente orientación entre sí y una combinación racional, simultánea o secuencial de las cargas de diferente orientación asegura la obtención del efecto acumulativo de entrenamiento. ¿A qué se refiere? La organización de las cargas, para simplificarlo un poquito más, vamos a intentar darle una dentro de, por ejemplo, nuestro macrociclo, ¿no? Si ya sabemos un poco de periodización, utilizamos un macrociclo, que es mi planificación más grande, donde yo específicamente voy a saber cómo voy a colocar qué porcentajes de la carga, durante cuánto tiempo, pero obviamente justificarlo, no solo, no sé, por ejemplo, bajo un método ATR. En acumulación se me ocurre que sean puras microciclos de choque, por ejemplo, ¿no? O microciclos de impacto, porque lo que quiero es que se adapte muy rápido. Y lo que vamos a obtener, ¿qué será? Y ya lo leímos, perdón, lo escuchamos hace un rato. Si exageramos la intensidad, obviamente no vamos a tener una recuperación adecuada y el progreso se verá estropeado. Entonces, pongamos mucha atención en que debo de distribuir dependiendo de la temporada en la que se encuentre mi entreno, sea competitivo o no sea competitivo, porque obviamente, aunque sea un entrenamiento para la salud, debemos de tener un proceso adaptativo, debemos de tener un proceso en el que mi entreno aprenderá ejercicios básicos, ejercicios accesorios, aprenderá quizá a utilizar de manera correcta la caminadora, la escaladora, la bicicleta, etc. Entonces, entendamos eso. La organización de la carga va a consistir en, dependiendo de la temporada en la que me coloque, dependiendo en la etapa en la que me coloque, voy a elegir cuál es mi carga. Si será carga alta, carga media, si voy a utilizar diferentes tipos de carga en un mismo mesociclo, microciclo, ¿vale? Y eso ya también se le puede conocer como ondulación de la carga, ¿vale? Entonces, entendamos que en función de nuestros objetivos tendremos que utilizar más o menos intensidad, ¿vale? No mantenernos durante mucho tiempo en una intensidad muy alta, siempre y cuando, si tenemos una recuperación óptima, no hay mayor problema. Pero si la intensidad siempre es alta, siempre es alta, siempre es alta y lo único que obtenemos es una fatiga, no estamos teniendo un entrenamiento eficiente. Solo estamos fatigándonos y replanteándonos si fue una buena idea o no fue una buena idea. Obviamente no la fue.
Entonces, replanteemos de nuevo, organizamos bien la carga. ¿Cómo quiero empezar? ¿Cómo quiero iniciar? Si llevo 1 o 2 semanas sin realizar actividad física, o un mes, por ejemplo, no puedo llegar con una intensidad muy alta. Debo de organizarlas de nuevo. Y por ejemplo, se me ocurre que a partir de hoy quiero planificar una competencia, sea la que sea. Tengo 6 meses. ¿Cómo voy a iniciar? No voy a replicar el mismo gesto deportivo al que me voy a dedicar, al que voy a ir a competir. Y por ejemplo, hablemos de no sé, de un equipo de fútbol, por ejemplo. No todos llegan a entrenar solo a jugar. Lo que hacen es un acondicionamiento físico, generar fuerza, resistencia, potencia, flexoelasticidad, velocidad, etcétera. Utilizar eh, varias capacidades, ¿vale? Y después ya llega la etapa precompetitiva, donde hacen nuevamente en fútbol las pretemporadas, donde ellos tratan de ir subiendo su nivel, y subiendo nivel, subiendo nivel, obviamente teniendo una recuperación importante. Y después llegando ya al pico máximo de rendimiento. Entonces, si nosotros vamos a comenzar de nuevo a entrenar, empecemos primero con la técnica, la táctica, desarrollando capacidades físicas quizá de manera aislada o de manera en conjunto, eso ya dependerá de cada quien, ¿vale? Que haya un acondicionamiento físico de base que sea funcional, ¿vale? Ahora, después iríamos aumentando la intensidad poco a poco, iríamos aumentando el volumen de entrenamiento, iríamos aumentando la intensidad en total, la duración del entrenamiento, quizá le daríamos una mayor frecuencia, etc. Entonces, la organización, además de ser muy importante, es necesaria y nos va a ayudar a que tengamos una mejor estructura de nuestro sistema de entrenamiento. Entonces, no siempre más es mejor, recuerden eso, no siempre más es mejor. Utilicen la organización de las cargas del entrenamiento a su beneficio. Experimenten, intenten una semana un volumen alto, una semana quizá, de 1 a 3 semanas un volumen alto, un volumen bajo, pero con intensidad alta, ¿vale? Recuerden que el volumen y la intensidad funcionan en conjunto. Si tengo una mayor intensidad, obviamente el volumen de entrenamiento será más bajo. Si tengo un volumen de entrenamiento alto, la intensidad será más baja. Por ejemplo, si yo aumento mi intensidad en sentadilla a un 95%, esto quiere decir que mi volumen de entrenamiento tendrá que ser bajo para no obtener una fatiga importante, ¿vale? Solo obtener una fatiga que sea necesaria para mi adaptación. Entonces, cuando yo haga, no sé, entre 1, 2, 3 repeticiones quizá, haré quizá 5 o 6 series, dependiendo cómo lo tenga distribuido en la frecuencia. Eso quiere decir que subí la intensidad y bajé el volumen de entrenamiento, ¿vale? Entonces, si yo voy a aumentar el volumen, obviamente el porcentaje de carga va a bajar. Y aquí va el ejemplo. Entonces, abarquemos los mismos, no sé, 95% de la carga. Ahora lo voy a bajar a un 75%, donde puedo realizar de entre 8, 10, 12 repeticiones. Entonces, ¿qué quiere decir? La intensidad bajó, pero el volumen de entrenamiento en total subió, ¿vale? Entonces, vayan teniendo esas variables muy presentes. No podemos aumentar la intensidad y aumentar el volumen de entrenamiento, porque lo más probable es de que la intensidad sea más allá de lo tolerable y va a haber un retroceso, ¿vale? Entonces, en conclusión, el conocimiento de las cargas de entrenamiento es de suma importancia para que, al igual que los principios del entrenamiento, nos ayuden a una organización idónea, saludable, y nos ayuden a llegar a nuestros objetivos de la manera más eficiente, de la manera más saludable, ¿vale? Es todo por el día de hoy. En la parte de abajo van a encontrar nuestras redes sociales. Cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes, ¿vale?